Buen día, mi nombre es Cindy Caterine Manyo Mangulo, estudiante de la Universidad del Pacífico. En el siguiente video les voy a presentar 4 ejercicios prácticos con redes neuronales realizados con Python. Antes de comenzar con el código, quiero darles una pequeña recomendación a las personas que van a ejecutar los archivos por primera vez y les sale un error en la librería NumPy o NumPy. Para corregirlo, deben de instalar este comando para que se instale toda la colección que tiene esta librería para que el programa se ejecute sin ningún error. Vamos a comenzar con la primera de las 4 redes neuronales, red 2. Aquí tenemos una red neuronal simple que tiene varias entradas y cada entrada tiene su respectivo peso, donde la neurona recibe toda la información y la función de activación que hayamos implementado en nuestro código analizará los datos para procesar la salida. Vamos a ver el código. Bueno, nos dirigimos a la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Yo en este caso voy a trabajar con el editor Notepad. Entonces aquí abrimos, voy a darles una introducción de lo que es el código. Bueno, aquí primero tenemos que importar las librerías. Tenemos la librería NumPy y la librería Math, que esas son las que nos van a ayudar con la parte matemática. Continuamos con la función de activación. Con las funciones de activación, la función sigmoide, que está en términos de ella misma. Aquí tenemos que 1 dividido 1 por la expresión matemática por menos x. La función de escalón, que si x es mayor o igual a 0, retorna un 1, de lo contrario retorna un 0. Y el escalón con corrimiento, ya no igualamos a x con 0, sino que le asignamos una variable y hacemos la comparación. Entonces, si x es mayor o igual a t, el resultado es 1, de lo contrario retornaría un 0. Definimos nuestra neurona. Entonces aquí tenemos nuestra neurona con sus entradas y sus pesos. La entrada es igual a la multiplicación vectorial de los pesos por la transpuesta de la entrada. Y la salida es la función sigmoide por la entrada neta. Y esa salida retornaría a nuestra neurona. Aquí tenemos un array con los pesos de entrada. Y un for con el que vamos a recorrer y a imprimir las entradas. Imprimimos la neurona, imprimimos la entrada y la entrada por los pesos. Entonces vamos a ejecutar nuestro código. Aquí abrimos nuestro símbolo del sistema. Copiamos la dirección donde tenemos nuestro archivo, la pegamos. Ejecutamos nuestro comando Python y el nombre del archivo que queremos ejecutar. .py. Bueno, aquí tenemos acá.
Aquí tenemos el resultado de nuestro código. Entonces tenemos la entrada -1, entonces les decíamos si la salida era igual o mayor que 0, nuestra entrada va a ser un 1. Entonces vemos aquí que en todas las salidas es mayor o igual al 0 y por ende tenemos como resultado un 1 en cada una de nuestras entradas. Continuamos con nuestro segundo ejercicio, red 4. Este es un tipo de red neuronal que contiene 3 neuronas. Contiene sus entradas con su respectivo peso y cada entrada interactúa con cada una de las neuronas. Hay que aclarar que las neuronas que reciben las entradas son la 1 y la 2, y luego de que éstas procesen la información, la salida de cada una de ellas sería la entrada de la neurona 3, la cual se encargará de procesar una salida. Vamos a ver el código y a explicarlo. Entonces nos dirigimos a nuestra carpeta de archivos, abrimos el código, ese código es muy parecido al del código de red 2, solo que se modifica un poco en la entrada de la neurona y se modifica en la definición de la red neuronal. Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos que importar nuestras librerías para que el código funcione correctamente. Tenemos la función signoide, que ya la habíamos explicado en el video anterior, y repetimos que procesar en términos de ella misma, 1 dividido 1, la expresión matemática menos x. Tenemos la función escalón, donde x es mayor o igual a 0, retorna un 1, de lo contrario retornaría un 0, y la función de escalón con corrimiento, que ya no se le igualaría a 0, sino que le daríamos un valor, una variable, y entonces si x es mayor o igual a t, retornaría un 1, y de lo contrario retornaría un 0. Aquí definimos nuestra neurona con la entrada, sus pesos, en t igual a 0,5, donde la entrada neta es igual a la multiplicación vectorial de los pesos por la transpuesta de la entrada, y la salida es igual a la función de escalón con corrimiento sobre la entrada neta por t, y la salida retornaría a nuestra neurona. Aquí definimos una red neuronal de 3 neuronas totalmente conectadas. Eso quiere decir que definimos nuestra red neuronal con las vías. Definimos nuestra red neuronal con las entradas, el peso de la neurona 1, el peso de la neurona 2 y el peso de la neurona 3, t que es igual a 0,5, nuestras vías que son iguales a -1. Esto, ese -1 evita que la entrada sea 0 para que el código se ejecute bien. Entonces aquí tenemos la primera entrada, tenemos nuestra entrada neta de la neurona 1,
que es igual a la multiplicación vectorial de los pesos de la neurona 1 por la transpuesta de la entrada más las vías. Igual que la neurona 2, es igual a la multiplicación vectorial de los pesos de la neurona 2 por la transpuesta de la entrada más las vías. Entonces, la salida 1 sería la función de escalón con corrimiento por la entrada neta de la neurona 1 por T, igualmente la salida de la neurona 2, la función de escalón con corrimiento, y la entrada neta de la neurona 2 por T. Entonces aquí tenemos que nuestra entrada de la neurona 3 es la salida de la neurona 1 y la neurona 2 más las vías. Y la entrada neta de la neurona 3 es la multiplicación vectorial de los pesos de la neurona 3 más la transpuesta de la entrada de la neurona 3. Y la salida de esta neurona es la función de escalón con corrimiento por la entrada de la neurona 3 más las vías. Y aquí nos retornaría nuestra neurona la salida de la neurona 3. Bueno, en resumen, la entrada de la neurona 3, bueno, resumiendo este código como les había explicado en el video, en la imagen, la salida de la neurona 1 y la neurona 2 pasan a ser la entrada de la neurona 3 y esta es la que procesa la información para que nos arroje una salida. Continuamos. Bueno, aquí dice, supongamos que tenemos este conjunto de entrenamiento, una OR de 3 entradas. Entonces aquí tenemos las entradas de las neuronas que se comportan como una compuerta OR. Esa sería la salida esperada de cada una de ellas. Por aquí vamos a evaluar nuestra neurona. Entonces aquí tenemos los pesos de la entrada de la neurona 1, los pesos de entrada de la neurona 2 y de la neurona 3. Entonces recorremos con un for las 8 posiciones, la entrada actual y la salida actual. Y entonces al ejecutarlo nos va a imprimir la entrada actual de la neurona, la salida actual y los pesos de cada una de ellas. Entonces vamos a mirar en nuestro código. Bueno, vamos a ejecutar nuestro archivo. Aquí ya estoy dentro de la carpeta. Vamos a colocar nuestro comando Python y el nombre del archivo que vamos a ejecutar, 4.py. Bueno, aquí tenemos nuestra salida, nuestro resultado. Vamos a mirarlo. Entonces aquí tenemos que la entrada 1, 000, salida esperada 0, sale la neurona 0. La entrada 001, salida esperada 1, sale la neurona 0. La entrada 010, salida esperada 1 de la neurona 0. Miremos a ver cuál de esas nos dio un 1. Ninguna de las salidas de la neurona nos dio 1, entonces hagamos una prueba y cambiamos, modificamos un poco los pesos a ver si alguna de esas cambia. Modifiquemos, pongamos los pesos un poco más altos para ver si hay algún cambio.
Guardemos y volvemos y ejecutamos nuestro archivo. Miremos de abajo arriba. Bueno, ninguna de la entrada nos dio 1, de la salida de la neurona nos dio 1, pero por lo importante de este código es saber que la entrada, que la salida de la neurona 1 y 2 es la entrada de la 3 y esta es la que arrojaría la salida final. Antes de continuar con nuestro tercer ejercicio, les recomiendo que instalen con ese comando la librería Matploy, que nos bajará toda la colección para ayudarnos con el tema de las gráficas. Entonces seguimos con nuestro tercer ejercicio, Perceptron, con una AND de 3 entradas. Bueno, su complejidad está limitada por el número de neuronas que se van a utilizar y los patrones son linealmente separables, o sea que separa los 1 de los ceros. Entonces aquí tenemos nuestra compuerta AND y el funcionamiento de ella, que son 1 cuando todos son 1, una multiplicación. Aquí tenemos sus entradas con sus diferentes pesos que llegan a nuestra neurona, procesa una salida y nuestra función de activación nos arroja una gráfica con la cual podemos analizar los datos y mirar bien la salida. Cuando decimos que es una función linealmente separable, es porque nos separa los 1 de los ceros en nuestra recta. Entonces vamos a mirar un poco el código. Bueno, aquí importamos nuestras librerías, como les decía, la Matploy, para el tema de las gráficas y la Random, para generar nuestros números aleatorios. Tenemos la función signo, que nos dice que si x es mayor que 0, entonces el resultado sería 1, de lo contrario sería menos 1, y si no está ninguna de esas dos condiciones retornaría un 0. Definimos nuestra neurona, que la neurona tiene la entrada, los pesos y teta. Entonces la entrada es igual al producto vectorial de los pesos por la transpuesta de la entrada más teta, y la salida sería la función signo por la entrada neta, o sea que esta salida nos retornaría una neurona. Aquí tenemos nuestro patrón deseado. Entonces estos serían los pesos, las entradas, y esta sería la salida. Tenemos el número de iteraciones, que van a ser 200, y la tasa de aprendizaje, que es igual a 0,5. Definimos nuestro algoritmo Perceptron, donde tenemos una entrada, el número de iteraciones y la tasa de aprendizaje. Y con este array calculamos el número hace la evolución del error. Aquí generamos los pesos y teta de una manera aleatoria, y el patrón igual a 0, que la primera entrada es la que se va a evaluar. Entonces obtenemos las filas y las columnas, que serían iguales a 8, las podemos contabilizar aquí, acá en esa parte, serían 8 filas, 8 columnas. Entonces tenemos nuestro for, recorremos nuestro for por número de iteraciones,
y el error es igual a 0, que es igual a 0 porque el algoritmo podría no converger. Es decir, si se coloca un conjunto que no sea linealmente separable, el error nunca va a ser igual a 0, o sea que no convergería. Tenemos un for, recorremos un for por el rango del número de filas, entonces tendríamos la entrada actual en i por los primeros valores, 0 y 3, y la salida de SA en la última posición. Y la salida obtenida pues es la neurona por la entrada actual por los pesos más teta. Calculamos aquí el error cuadrático medio, que es la sumatoria de la salida deseada de la salida obtenida dividido 2 para saber cuál es el error de la neurona, de nuestra red neuronal. Entonces, si el error es igual a 0, hacemos un break, es decir que la salida esperada y la salida deseada son iguales, y si no, pues tenemos que actualizar los pesos y mirar el comportamiento de nuestra red neuronal. Entonces aquí tendríamos otra vez, obtenemos la diferencia entre la salida deseada y la salida esperada, o sea que volveríamos a iniciar, miramos el patrón, la entrada actual, la entrada deseada y la salida obtenida. La diferencia sería igual a la salida deseada menos la salida obtenida. Aquí tomamos las columnas menos 1, ya que la última columna es la salida. Entonces tenemos aquí un for que el rango va de 0 a la cantidad de columnas menos 1. Y teta, entonces tenemos que teta más teta es igual a la tasa de aprendizaje por la diferencia, y el patrón es igual al patrón más 1. Entonces, si el patrón es igual al número de filas, sería 0, porque tendría que volver a recorrer las entradas, o sea que volveríamos a iniciar. Retornaríamos los pesos y la evolución del error o más teta. Bueno, aquí tenemos los números de los pesos, la evolución del error, teta, que esto es igual al algoritmo perceptron que habíamos declarado allá arriba por las entradas, las iteraciones y la tasa de aprendizaje. Entonces aquí volvemos y obtenemos nuestro número de filas y columnas y probamos los pesos entrenados. Entonces volveremos y recorremos el for. Recorremos el for hasta el número de filas que tengamos, la entrada actual, la entrada deseada, por ir por la primera y la última posición, y la primera y segunda posición, y la tercera posición, y la salida obtenida, eso sería la neurona por la entrada actual, por los pesos, por teta. Entonces él aquí nos imprimiría la entrada actual, la salida deseada y la salida obtenida de la neurona. También nos imprimiría los pesos y la evolución del error. Y esta parte de aquí nos ayudaría con la gráfica. Entonces vamos a ejecutar nuestro código para mirar el comportamiento de él mismo. Tenemos nuestra gráfica, entonces miramos comportamiento 6, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0. Miramos la imagen y ella aquí siempre va a tender a 0, porque si no lo hace no sería linealmente separable, así como lo había explicado al inicio del video.
Entonces la gráfica, eh, esa gráfica es de manera interactiva y cambia de forma en cada ejecución. Entonces vamos a volver a ejecutar el código y miramos qué comportamiento toma la gráfica. Cerramos y volvemos y colocamos nuestro nombre de archivo. Perfecto. Okay. Entonces miramos la evolución del error 86624. Entonces miramos aquí el cambio que tiene la gráfica y como les decía que siempre va a tender a 0 para que sea linealmente separable. Continuamos con nuestro último ejercicio con la red neuronal Adeline, que es de entrenamiento lineal adaptativo y no es muy comúnmente utilizada. Es de respuesta lineal, a diferencia de la perceptron que se usaba la función signo. Esta red funciona con la regla gradiente descendiente y el algoritmo Adeline se cumple cuando todas las entradas se cumplen, valga la redundancia, es decir, que cuando arroja el valor, que se cumple cuando arroja el valor esperado, como una suma, 2 más 2, 4. Entonces vemos aquí tenemos las entradas, cada entrada con sus respectivos pesos donde la neurona asimila esa información, la procesa y se le va a la función de activación, que sería una función lineal, donde nos arrojaría la gráfica para, para observar el comportamiento que toman los datos. Y esta sería la salida del error. Entonces vamos a mirar nuestro código. Aquí tenemos nuestro código Adeline. Importamos las funciones matemáticas, es muy parecido al del Perceptron. Importamos nuestras librerías que nos van a ayudar con la función matemática, de las gráficas y la parte aleatoria, de los números aleatorios. Entonces tenemos aquí la función lineal, la definimos, x es igual a x. Definimos nuestra neurona es igual a la entrada, los pesos y teta. Entonces la entrada neta es igual a la multiplicación vectorial de los pesos por la transpuesta de la entrada más teta, y la salida es nuestra ecuación lineal por la entrada neta. Entonces eso nos retornaría una neurona. El algoritmo Adeline está definida por la entrada, la tasa de aprendizaje y el error aceptado. La evolución del error, aquí definimos nuestros números aleatorios, aquí generamos nuestros números aleatorios e iniciamos con el patrón desde cero para que recorra desde la primera entrada. Obtenemos nuestra fila de columnas. Tenemos un for que va a recorrer el número de iteraciones y el error debe ser igual a 0 para que pueda converger. Entonces recorremos el for desde 0 hasta el número de filas, donde la entrada actual va a ser la primera posición con la segunda y la otra va a ser desde la última posición. Y la salida obtenida de esa neurona va a ser a la entrada actual por los pesos por teta. Calculamos de nuevo el error cuadrático medio para saber cuál es el total, el error total de la red neuronal. Entonces, si el error es aceptado, pues el programa haría un break ahí, y de lo contrario, tendríamos que actualizar de nuevo los pesos con la regla Perceptron. Entonces aquí obtendríamos de nuevo la entrada actual, la salida deseada con el patrón de la primera posición y luego de la segunda y con la tercera posición
tendríamos la salida obtenida, que sería igual a la neurona de la entrada actual con los pesos por teta. El error de patrón es igual a la salida actual a la salida deseada. Salida deseada por la salida obtenida. Volvemos y recorremos el for desde 0 hasta el número de columna menos 1 y tendríamos que los pesos son igual al peso por la tasa de aprendizaje, por el error de patrón y por la salida actual. Entonces teta sería igual a la tasa de aprendizaje, a teta más la tasa de aprendizaje por el error del patrón. Entonces cuando el patrón sea igual a 1, sea igual al patrón más 1, entonces todos los patrones han sido aprobados y volveríamos a iniciar. Entonces el patrón, es decir, si es igual, mayor o igual al número de filas que ya hemos recorrido, iniciaríamos de nuevo el proceso y retornaríamos los pesos, la evolución del error más teta. Entonces aquí definimos nuestra tasa de aprendizaje, que es 0,1, las entradas de nuestra red neuronal y el número de interacciones, que sería 200, y el error aceptado, que sería 0,8. Entonces aquí definimos los pesos, la evolución del error y teta, y tenemos que es igual al algoritmo de Adelaide más las entradas, el peso de aprendizaje, la tasa de aprendizaje y el error aceptado. Volvemos aquí, obtenemos el número de filas y columnas, volvemos e inicializamos el for para recorrer de nuevo nuestras entradas y nuestra salida deseada para tener la salida obtenida, que va a ser igual a la neurona más la entrada actual más los pesos. Luego que se haga esto, vamos a imprimir la entrada actual, la salida deseada y la salida obtenida. También imprimiríamos los pesos y la evolución del error, y esta parte aquí nos va a ayudar con la gráfica para ver cómo se comporta nuestro código. Entonces ejecutemos y miramos. Por aquí se me salió. Bueno, volvamos y saquemos nuestro símbolo del sistema. Copiaremos la dirección de la carpeta donde están nuestros archivos. Ejecutamos nuestro comando Python y el nombre de nuestra red neuronal Adelaide. .py. Ok. Pero primero miremos acá. El código. Y entonces aquí tenemos que nuestra primera entrada 1, 3, nuestra primera entrada 1, 3 y la salida deseada 6, y la salida obtenida por la neurona 5.9. La segunda 1, 2, la salida deseada 8 y la salida obtenida por la neurona 8.51. Entonces aquí vemos que la entrada y la salida nos dan igual. Tenemos aquí la cantidad de los pesos y la cantidad de los errores. Miremos la gráfica. Como en el video pasado, como en la gráfica pasada, bueno, aquí vemos todas las iteraciones que obtiene la gráfica
y siempre tiende a cero. Siempre va a tender a cero para que sea linealmente separable. Cambiemos, hagamos una prueba y cambiemos el número de pesos para que sean la salida actual y la entrada actual y la salida esperada sean iguales a la salida deseada. Entonces vamos a colocar aquí como si fuera una sumatoria y volvemos y ejecutamos 4. Y aquí sería un 2. Le damos, volvemos y ejecutamos nuestro algoritmo add-line. Ok, entonces aquí nos daría ya la función lineal porque la salida deseada es la salida, porque la entrada deseada, perdón, el número de la entrada es igual a la salida deseada. Entonces aquí nos daría la función lineal. Entonces aquí miramos salida deseada, la entrada, salida deseada 1 es igual a la salida obtenida y por eso nos da nuestra función lineal. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.